el ABC de la discapacidad. Hay muchos tipos de discapacidad. La sociedad nos ha confundido mucho. Fue en el afán de no como clasificar a las personas con discapacidad. A veces nos da miedo nombrar la discapacidad. Claro. A partir del adulto, el niño está aprendiendo. Alguna vez escuché que un padre decía, ¿en qué momento debo de hablar con mi hijo de sexo? Y otro le respondía, en el momento en el que te haga la pregunta. Así es. Entonces, que nos decían, es un niño sordo-mudo. ¿Viene en paquete? Perdón, no te presentaste de stripper, pero lo necesito en mi vida. Ay, no. Si ven un niño con discapacidad en la calle y tienen la oportunidad de ayudar de muchas maneras, ceder el paso, ayudarle a la mamá con la silla, tal vez está haciendo el berrinche y entonces acercarse y te ayudo en algo, no pierdan la oportunidad porque pueden cambiar una vida, un día, un minuto de esa familia. Familia querida, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buen día a todos en general. Bienvenidos una vez más a Corte A con Josh Fernández. No olviden suscribirse, tocar la campanita y compartir estos videos. Hoy estoy muy feliz y me siento muy honrado porque tengo una persona, amiga, invitada especial para mí. Ella es Alicia Hinojosa, ella es psicóloga clínica y también es mamá neuroatípica. Fuerte aplauso para Alicia, por favor. Alicia, preciosa, ¿bravo? Claro que sí. Bienvenida a Corte A. ¿Cómo estás y cómo te sientes de estar con nosotros? Ay, pues muy emocionada, muy halagada por estar aquí en este gran proyecto exitosísimo y aparte, exitoso y aparte de que vamos a tocar un tema súper importante para mí y para todos. Claro que sí. El tema que vamos a hablar esta tarde con ustedes, familia querida, es el ABC de la discapacidad. Y es que es un tema sumamente importante porque pareciera tan lejano para todos, pero es tan cercano. Creo que todos tenemos un sobrino, un primo, alguien cercano a nosotros que convive directamente. Y creo que de verdad estamos como escasos de este tema y necesitamos retroalimentarnos, necesitamos romper muchos tabús que tenemos los que estamos de este lado, de los que no tal vez tenemos como algo tan cercano, ¿no? Claro. Creo que somos muchos los que deseamos y tenemos como estas ganas, pero hay una barrera que siempre no nos permite llegar, un miedo a cómo llegarlo. Entonces, no se vayan, quédense, una botanita, un refresco, un cafecito, una galletita deliciosa y no se pierdan este tema, de verdad, porque es de suma interés. Y pues bueno, vamos a abrir y yo te voy a platicar un poquito de que mi caso más cercano conmigo en cuanto a la discapacidad es una prima que tengo que se llama Silvia, que te mando muchos besos y quiero decirte que te admiro mucho porque ella está en silla de ruedas. Entonces, me gustaría partir desde ahí, si es una discapacidad o cómo se le llama a esto. Ok, fíjate que hay muchos tipos de discapacidad. Vivir con discapacidad, digamos que es un mundo. ¿Por qué? Porque tú hablas de tu prima. Entonces, tu prima, por lo que escucho y lo poco que acabas de mencionar, tiene una discapacidad motora. Pero hay discapacidades que no se ven, que son intelectuales, son auditivas, son visuales y que solamente hasta que las vives de cerca las entiendes. Puedes saber que existe, pero hasta que no te toca en la familia o con un amigo muy cercano y te involucras, realmente sabes y puedes empatizar con todos, ¿no? Con todos los que estamos viviendo día a día con estas situaciones que no son fáciles, pero que te dejan muchísimo aprendizaje. Fíjate que Alice, y vamos como a arrancar desde el inicio. La sociedad nos ha confundido mucho. Sí. Primero nos enseñaron a decir personas con discapacidad. Y luego nos enseñaron a decir con capacidades diferentes. Sí. Los que estamos de este lado, y hablo por estas personas que necesitan enterarse de esto justamente hoy, tal vez a veces no sabemos cómo llamarles a estas personas. Sí. Y entonces, ya por miedo, porque obviamente vivimos en un constante ataque. Sí. Y creo que ahora toda la gente, al tener cerca un celular, una cámara, es como, creo que más bien no concientizan el daño que pueden causar. Entonces creo que mucha gente
ya para evitar problemas, mejor ya ni dices nada. Sí. Y vas y esa intención buena que tienes, mejor te das la vuelta. Entonces, vamos a empezar desde ahí, mi Alice, y quiero que tú con esta experiencia que tienes, nos digas cómo es válido decirlo. Ok, mira, tocaste muchos temas que todos son igual de importantes, porque desde el concepto, ¿no?, de cómo se habla de una persona que tiene una discapacidad, con todo esto de las redes, donde se ha acercado todo esto del hate, ¿no?, donde si te confundes o usas mal una palabra ya eres atacado, o eres víctima o eres victimario. Entonces, a veces, yo te decía, ¿no?, en anteriores ocasiones, que puede ser que la persona sí sea malintencionada, pero hay veces que son personas que simplemente cometen el error de llamarlo de una manera por no saber, por ignorancia. Porque aparte la ignorancia no es mala, todos ignoramos algún tema, no somos perfectos en todos los temas de todo el mundo. Entonces a veces, pues como no lo vivimos, no en mala onda nos referimos a un tipo de discapacidad. Lo importante es siempre aprender, siempre preguntar a los que están de cerca, y entonces cuando ya me hacen la corrección, ya entonces tratar de usar de manera correcta, digamos, el cómo se dice. Mencionaste sobre las personas con capacidades diferentes. Fue en el afán de no como clasificar a las personas con discapacidad. Dijeron, no, vamos a decir que tienen capacidades diferentes, y muchos años se usó, pero luego con todos estos grupos de papás, digamos que trabajadores también de todo este sector salud, y todos los investigadores dijeron, no, pues todos tenemos capacidades diferentes, o sea, ¿cómo solamente vamos a poner en este grupo a las personas con discapacidad si todos tenemos capacidades diferentes? Entonces dijeron, no, son personas con algo, con discapacidad intelectual, personas con discapacidad visual, y entonces ahora lo correcto es decir, Josh tiene una discapacidad tal, nombrarla. A veces nos da miedo nombrar la discapacidad, por miedo a que pues nos puedan juzgar o ofender a la persona. Pero entonces cuando no lo sabemos, cuando no tenemos la respuesta correcta, le preguntamos en el afán de no confundirnos. Y como tú lo mencionas, a veces pues nosotros queremos evitar, para no confundirnos, para evitar problemas, pues mejor me hago a un lado, no me involucro, ¿no? Y entonces eso, pues, en lugar de acercarnos o de aprender cosas nuevas, pues nos aleja a la realidad. Creo que le pones 3 bloques más a la barrera que ya existe. Claro. Y justamente es eso también, ¿no? Y creo que hoy por eso es como estoy haciendo muchísimo hincapié por toda esa gente que tal vez tiene el deseo de saber, y es como simplificarles nada más y hacerles como la vida mucho más fácil. Sí. Porque al inicio te decía y te comentaba que todos tenemos algún primo, sobrino, que en algún momento va a convivir con algún niño, claro, que tal vez tenga autismo, que no escuche, que no hable, pero creo que hay que copiarle un poco el lenguaje de estos niños, sí, porque ellos se comunican por medio de la naturaleza. Y creo que los que ya tenemos como clichés y miedo somos ya los adultos, claro, ¿no? Porque justo hoy platicaba con una chica y le decía, vamos a hablar de este tema, y la verdad que quedó fascinada porque me decía justo de esto. Me decía, Josh, es que mi hijo vio a un niño que andaba con su andadera y tan natural llegó y se puso a jugar con él. Sí. Y fue una gran enseñanza para mí porque rompió todos mis miedos, sí, ¿no? Entonces creo que tenemos que copiar mucho esta naturaleza de ellos. Ahora, voy al punto, porque creo que ellos ya se saben comunicar bien. Los que tenemos el rollo somos nosotros. Sí. Porque aparte si te acercas con unos padres, sí, que tal vez también no tienen como el conocimiento, este miedo al grano como es. O sea, me acerco y es como que no te pregunto, porque tengo miedo de que tú te ofendas o pienses que me acerco por lástima. Claro. ¿No? Sí. O sea, ¿cómo es el camino correcto para podernos acercarnos aparte de la naturalidad? Y como obviamente es como, ¿cómo lo trato? ¿Cómo esto? Fíjate que tocaste el tema de los niños y el tema de los adultos. Y es algo súper chistoso porque a partir del adulto el niño está aprendiendo. Entonces, si es un niño que encuentra en su vida diaria, en la escuela, en el parque, a otro niño como él, pero con discapacidad, y quiere jugar
y te pregunta, papá, ¿por qué él no tiene un brazo? Papá, ¿por qué él no tiene una pierna? A veces los papás, y me ha tocado vivirlo en carne propia, no tienen la respuesta, se choquean. Y entonces, al no tener la respuesta, pues entonces también generas muchas dudas en el niño y entonces a partir de tu experiencia, pues el niño va a vivir con, digamos que con estos miedos, incertidumbres hacia una persona con discapacidad. Si tú te abres y le dices, porque hay personas que nacen diferentes, es una forma muy, digamos que básica de explicarle a un niño por qué hay una persona con discapacidad. Porque existe una diferencia, ¿no? Al no tener un brazo, no es malo, ni es un pecado, ni es como tachado de que tú digas, claro que es diferente, amor. Así es. O sea, él debió de nacer con 2 brazos como todos los que somos. Y el niño lo nota, claro, el niño lo nota. Porque dentro de su lógica, él se ve, y por supuesto que dice, yo tengo 2 brazos. Así es. Y creo que, ¿no? Entramos a un salón de clases y 20 los tiene. Ajá. Y hay uno que no. Entonces, en su lógica, por supuesto que dice, si somos 20 que lo tenemos y uno no, ¿qué está pasando? Y te voy a decir algo, hace poco me tocó una experiencia, estaba yo con mi hija en el parque de la casa y había un vecinito de la misma edad de mi hija que estaba ahí por ahí jugando y le dijo a su abuelita, abuelita, ¿por qué esta niña no camina? Mi hija se estaba arrastrando. Entonces la abuelita dijo, no hagas esas preguntas porque no sé qué contestar. Claramente le dijo eso, claro, sin juzgar a la abuelita, sin juzgarla. Este es un ejemplo de cómo podemos responder a diferencia de esa, porque ahí entonces el niño te abrió la oportunidad de que tú le expliques toda esta gama de diferencias en las personas que se pueden encontrar a su alrededor y en su vida. O sea, el niño ya te hizo la pregunta, claro, tú tienes que responder tal vez con muchas otras opciones, ¿no? Y entonces puede ser como, bueno, pues ella tal vez se va a tardar un poco más en caminar, pero no sabemos si algún día va a caminar, vamos a esperar más años. Hay niños que se tardan 1 año, hay niños que se tardan 5 y hay niños que se tardan 10 y todos son buenos caminadadores. Darle respuestas básicas a un niño, porque él no necesita que le digas, ay, un cromosoma no se desarrolló. No, así es. Él necesita que le des lo básico. Y ¿sabes qué? Se quedan conformes con lo básico. Claro. Y entonces siguen jugando. Pero a partir de nuestras dudas o nuestra incertidumbre, ellos crecen y se vuelven adultos que, pues digamos que replican también de no acercarse, claro, el rechazar, el estigmatizar, el señalar una persona con discapacidad. Y esto es un ejemplo básico, ¿eh? O sea, pueden ser 1000 cosas como mi sobrina me ha preguntado, tía, ¿por qué Amanda no escucha? Y yo le digo, bueno, porque no todos los niños nacen escuchando, mi amor. Y eso pasa en el mundo. Hay niños que escuchan y hay niños que no escuchan. Y entonces tú le abres al niño una gama de opciones de, oye, no todos somos iguales y no pasa nada, porque aparte no lo escondes con el miedo. Si la familia crea un miedo, un terror, no habla del tema, lo esconde, digamos que justificas de cosas con cosas fantasiosas la discapacidad, claro, tú entonces digamos que le creas a un niño una situación confusa. Yo creo que es como justamente lo que tú dices, es una respuesta clara y concisa. Así es. No le busques más, porque nada más vas a conseguir más confundido. Entonces, justo alguna vez escuché que un padre decía, ¿en qué momento debo de hablar con mi hijo de sexo? Y otro le respondía, en el momento en el que te haga la pregunta. Así es. Entonces, creo que en el momento en que te haga la pregunta, y obviamente tú viendo la edad también que tiene, hablarás el lenguaje apropiado. Porque justo lo que tú decías, no me voy a poner a hablar de cromosomas a un niño que no va a entender. Pero sí decirle, tú aprendiste a caminar a los 3 años, es posible a los 5 años, ¿no? Ajá. Y esperemos que la próxima vez que lo veamos ya esté corriendo como tú y yo. ¿no? Así es. Y también así como esa respuesta básica se puede decir, hay niños que se arrastran y así les gusta. Y hay niños que corren todo el tiempo y también les gusta correr todo el tiempo. O sea, son respuestas tan básicas, pero que a veces no se nos ocurren porque obviamente nuestro miedo a que la otra persona, pues tal vez en este caso la mamá del niño con discapacidad, pues se pueda ofender o lastimar. Y te voy a decir una cosa, a mí me gusta mucho que la gente me pregunte directamente, o sea, es decir, que tenga dudas, porque a partir de mis experiencias, puedo ayudar a que la gente entienda un poco más la discapacidad.
O sea, entienda tal vez la situación, una enfermedad, algo que esté pasando en el caso de mi hija que tiene discapacidad múltiple, y entonces sepa que no solamente existe lo que existe en tu vida, tal vez con personas que no viven con discapacidad, sino que alrededor de ti, fuera de tu mundo, hay personas que viven con una condición distinta a la tuya y que quieren jugar, quieren conocer, quieren convivir, y son personas que merecen y tienen los mismos derechos que tú. Estoy impactado. Sí. Las únicas veces que yo no hablo es cuando estoy comiendo y en ese momento con Alicia. Estoy así porque es tan sorprendente lo que tú me estás diciendo y acabas también de mencionar algo súper importante. Yo mencioné al inicio que era una mamá neuroatípica. Es el momento de que tú nos expliques con peras y manzanas a todo este público conocedor que seguramente están como yo. ¿Qué es esto? ¿No? Quiero saber más. ¿Sabes qué? Que esto de la neurodiversidad es, digamos, lo que se está ahorita hablando. Es el tema, el top tema, porque ahorita puedes toparte en Instagram, en Facebook, todos estos reels y los videos de personas hablando del autismo y cómo una situación en la escuela y cómo los especialistas lo están tomando. Pero en realidad, o sea, cuando hablamos de neurodiversidad, hablamos de todos. Todos tenemos neurodiversidad porque nuestro sistema funciona de diferente manera. Pero cuando hablo de mi hija que es neuroatípica, es que no es como el promedio, no es como la mayoría, ¿ok? Y esto quiere decir que, bueno, tiene conductas autistas y que su función cerebral maneja de diferente manera el mundo y cómo se expresa y cómo entra al mundo y la información a ella. A eso me refiero. Entonces, creo yo que quiero ser un poco clara al respecto de esto de la neurodiversidad. La neurodiversidad somos todos y los niños neuroatípicos son aquellos niños que no funcionan de una manera igual a la mayoría, que el mundo lo perciben de una manera distinta a través de sus sentidos. Uh-huh. Y son todos aquellos niños que a veces todos dicen, ay, se porta mal, hace muchos berrinches, claro, sí. Tiene hiperactividad, tiene déficit de atención, es un niño con características autistas, y todo esto que se está hablando sí del tema actualmente y ya hay muchos profesionales hablando de él, pero que nos hace falta mucho conocer. Fíjate que este es como un árbol que están ramas y ramas. Acabas de decir algo que me llama mucho la atención y muchas veces yo lo he dicho, corrígeme ahora en este momento, porque estoy dispuesto a aprender lo más que yo pueda. Cuando hablamos, por ejemplo, de que dicen que los niños son hiperactivos, sí. Yo les decía, agradece la vida que tu hijo no es hiperactivo, porque no sabes lo que es vivir con un niño hiperactivo. Tu hijo es inquieto y es travieso. Sí. Pero yo creo que un niño hiperactivo necesita medicamentos, sí. Porque justo creo que la sociedad replica mucho las cosas sin saber. Sí. Y de repente a veces a mí como que no, nos falta un poquito investigar más. Sí. Entonces yo trato desde mi corazón y desde mi conocimiento también decirles no es hiperactivo de verdad, porque sí. Si fuera hiperactivo lo estarías medicando. Fíjate. Entonces, ¿estoy correcto o estoy haciendo algo mal? No, entiendo completamente tu sentir, porque la gente, todos en algún momento nos dejamos llevar por lo que dice la mayoría, claro. Las tendencias, las modas. Y hubo un tiempo donde salió el boom de la hiperactividad y todos los niños eran hiperactivos, ¿no? Y no, o sea, no todos los niños son hiperactivos. A veces el papá trabaja 20 horas al día y obviamente llegas a tu casa y si tu hijo quiere jugar, ay no, ya es hiperactivo porque tú estás cansado. El niño quiere jugar porque es un niño que tiene mucha energía, porque ha estado encerrado en su casa, porque te extrañó, porque 1000 cosas, y no por eso tiene, ¿no?, hiperactividad. Hay muchas diferencias entre un niño promedio, ¿no? Un niño que no eres neuroatípico. Un niño, perdón, te voy a como hacer cortes porque quiero que vayamos paso a paso. Cuando hablamos de un niño promedio, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que es como la mayoría, no vive con una condición, no es un niño neuroatípico y no tiene una discapacidad. Ok, entonces, familia conocedora, un niño promedio es un niño común y corriente, podríamos decirlo en ese término.
ahí tocamos fibras sensibles, Okay. porque si no, papás con un niño con una discapacidad pueden decir, mi niño no es común y corriente, ¿me entiendes? Sí, ahí tocamos fibras sensibles, pero sí puedo decir que no es como la mayoría. Como el estándar, Marta. Ándale, ¿no? sí, Por así es, bonito, así es. Como lo que estamos acostumbrados claro, a ver, claro. así es, normalmente ahí en la calle, en las escuelas, es lo que comúnmente se ve. Espero que estén tomando nota en casa y que reeducamos también esta mente, que justamente por la educación y por la sociedad nos ha hecho repetir, pero nunca nos han dicho alto. O sea, antes de replicar algo y antes de repetirlo, por favor, cerciórate de lo que estás hablando, es correcto, ¿no? Porque justo es esto, Alicia, los niños van a crecer y serán adultos y serán padres y estarán siguiendo cometiendo el mismo error. Y creo que hoy por hoy es lo que estamos evitando. Entonces, corte A, continuamos con esto, Alicia. Otra pregunta que quisiera hacerte. Yo de chiquito me acordaba que nos decían, es un niño sordo-mudo. ¿Viene en paquete o un niño que no escucha puede hablar, o un niño que habla no escucha? Ya me hice bolas, perdóneme, público. No, sí te entendí. Ok, gracias. No, esto que acabas de mencionar pasa mucho y sigue pasando, Sigue pasando que dicen, ¿es sordomuda? ¿Es mudita? ¿No? Así, ¿no? Claro. Nos han preguntado. Y fíjate que antes, hace muchísimo tiempo, era comúnmente o coloquialmente llamados así las personas sordas. Pero es completamente falso que una persona sorda sea muda. Lo que pasa es que no aprendes a hablar porque no escuchas. Si tú no escuchas el lenguaje, no escuchas el español, nunca vas a aprender a hablar. Wow. Entonces, como antes, hace mucho tiempo, donde todavía no había muchas investigaciones, pues se decía, no, pues nunca hablaron, entonces también son mudos, pero no relacionaban que es porque no pueden escuchar, no pueden replicar la voz, no pueden replicar las palabras, y entonces se quedaban en nada más gestos, balbuceos, sonidos. Es mudo. Pero ahorita en la comunidad de personas sordas es muy ofensivo, por ejemplo, que una persona llegue y le diga, es sordomudo. En la comunidad es como muy ofensivo y lo he visto en redes. Digo, siendo mamá de una niña sorda, alguien se confunde en eso, y si estás dentro de la comunidad, híjole, se lo come en vivo, Yo digo, ya tengo trabajado esto y no me ofende, pero sí corrijo si tengo la oportunidad. Claro. Incluso he tenido que corregir a familia, le digo, no es sordomudo, acuérdate, es sordo. Sí, y agarran la onda rápido, ¿no? Porque te decía, de quien venga. Tú, imagínate, si viene alguien en la calle y despectivamente, obviamente si se refiere a mi hija, pues obvio me voy a enojar, ¿no? Si le dice sordomudita o no sé, claro. Pero si viene una persona en buen plan y aparte la conoces, si es un error de conocimiento nada más, lo corriges y listo. Ya le diste una herramienta para cómo manejarse dentro de eso, porque hay que aceptar que las personas que no lo están viviendo no son tan expertos que un papá o una persona que lo está viviendo bien de cerca. Siendo papá o familiar de una persona con discapacidad, aprendes muchísimo. Todo el tiempo estás aprendiendo acerca de la terminología, del tratamiento, de cómo manejarlos, de cómo se vive. Y entonces, pues obviamente tienes más recursos o herramientas para hablar de la discapacidad que otros que no. Y entonces, así como necesitamos nosotros que los otros tengan empatía con nosotros también pues tenemos que tener un poco de tolerancia. Yo creo que justo eso, y me encanta que lo digas. Perdón, no te presentaste de stripper, pero lo necesito en mi vida. Ay, no, córtelo. Oye, stripper, Oiga, así está de buenísima la plática que a mí se me olvidó algo de ay, gracias. Se te quitó la sed. No traigo billetes, pero mira, al rato te hago un depósito de 100 pesos. ¿Acepta transferencia? Oigan, está buenísimo este tema. Alice, me encanta. Y hay otra cosa que ¿saben qué es lo maravilloso? Que Alice, aparte de ser profesional, es mi amiga, y aparte, con Alice, véanla, es la onda. O sea, me encanta la apertura que tienes, la sensibilidad que tienes, y también la empatía que tú tienes, que esta palabra me encanta también, y que creo que hay que aprender a usarla también, ¿no? Sí. Porque justamente tú hablas de esta empatía. Sí. Estás tratando de decir, yo soy
soy ignorante, estoy aprendiendo, Sí. y sé que tú también eres ignorante, hablando de estos temas, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de ignorantes, no es que seas una persona que no sepa, bueno, que sí, que no sabes, ¿no? De que ignoras conocimientos. De que no eres experto en todo. Exacto, exacto. Creo que se me está haciendo una palabra como sumamente interesante cuando ya aprendes a utilizarla en los momentos correctos. Así es. ¿No? Porque no tenemos que saber todo. No. Pero lo más que podamos saber y lo más que se nos pueda quedar, creo que va a ser maravilloso. Alice, Sí. por ejemplo, cómo las personas, es que les voy a poner un poquito de contexto también. Ay, gracias. Alice, si quieres retomar. Ay. Con toda confianza. Oye, la semana pasada coincidimos en un evento, Alice y yo. Entonces, Alice súper linda, yo con Amanda y su esposo. Uy. Besito chiquín. Y entonces, Un chaparrito, un ¿verdad? chaparrito, Entonces, llega y con Amanda. Amanda está enorme. ¿Cuántos años tiene Amanda? 5. No manches, me llega aquí al hombro, Amanda. Sí. O sea, Amanda te saluda y te hace así en el hombro. Sí, Sí, o sea. entonces, obviamente es una niña que pesa, Sí. es una niña que está creciendo, y pues Alice llega con, pero la mochila, pero esto, Sí. pero y Amanda. Entonces, desde mi miedo, te lo debo confesar, y no es el miedo a ella, sino el miedo a cómo tratarla. Ya. Entonces dije, claro que quiero contribuir con Alicia, porque Sí. obviamente sé que para ti también es un buen respiro, Sí. que podamos como darnos una tareita, al menos decirle, préstamela un rato, Sí. nada más dame indicaciones. Entonces agarro a Amanda y agarro la mano y me la llevo a caminar. Sí. No, Amanda tiene una fuerza que hoy por hoy admiro más a Alicia. Y llegó un momento en que fuimos a la alberca y Amanda quería meterse a la alberca Sí. y empezó a manotear. Sí. Entonces dije, Amanda, no somos amigas, recuérdalo, no me hagas esto a mí. No. Ahí va la pregunta de todo esto porque quería comentarlo. ¿Cómo necesitamos tratar a estos niños? Porque creemos que porque tienen una discapacidad también, Sí. necesitan un trato especial. Ahí te va. Cuéntamelo todo, porque también son niños que desde su discapacidad, Claro. pues también les encanta el agua, Sí. ven un carro y quieren jugar, pues les encanta el lodo. El pasto, Entonces, correr. ¿Cómo los tratamos? No te mojes, lo cargo, no esto, pero si le rompo un hueso, pero Sí. creemos que un niño es un niño débil de cristal y que lo debemos de cuidar como una jaula Sí. para que no le pase nada. Sí, fíjate que a veces el miedo es el no saber, el no saber y el confundirte, pero yo creo que como papás de un niño o una niña, en este caso con discapacidad, los papás siempre te van a dar la pauta. Si tú tienes un amigo, un familiar con un niño con discapacidad, acércate y pregunta qué puedes hacer. Es decir, se me han acercado personas y me dicen, ¿come paletas? ¿Le puedo dar una? Eso está súper bien, que te pregunten a ti antes, ¿no? De dársela, porque aparte, creo que esto no solamente se debería hacer con niños con discapacidad, sino también En con general, niños, claro. así es, porque no es tuyo, ¿no? O sea, cada papá sabe cómo se está manejando con su hijo. Claro. Y esto va de la mano con, vamos a poner otro ejemplo, la mamá de la fiesta. Estaban pegándole a la piñata, formándose los niños, Amanda sentada conmigo en la mesa, no en el área de la piñata, pero muy amablemente, y eso se me hizo como un gesto bonito, como un punto bueno, ¿no? A sociedad, porque se acercó, o sea, estaba lejos, se acercó y dijo, Amanda le va a pegar, o sea, la incluyó. Me encanta. La incluyó, y entonces no importa que el papá puede que te diga que no, pero ya intentaste que sea parte, y el papá sabrá por qué no, o por qué sí, porque se va a alterar, porque va a llorar, porque le da miedo las piñatas, porque le da miedo la gente. En este caso, Amanda, si yo la llevaba así, le iba a pegar, no iba a llorar, pero iba a retrasar todo, yo la tengo que cargar, es pesada, entonces yo preferí que no, y Amanda feliz porque ni se enteró que hubo piñata y ella no sufre por no darle a la piñata. Claro. O sea, cada papá te va a dar la pauta. Pongo también el ejemplo de lo que tú hiciste, que fue algo muy bonito, porque cuando se vive con un niño con discapacidad, te aísla de muchas cosas, te aísla de actividades, te aísla de personas, te aísla de lugares que frecuentabas antes, porque tu hijo no está cómodo en ese lugar y pues por lo tanto tú tampoco. ¿Por qué? Porque se la van a pasar mal. Desde que nos llegó la invitación a esa fiestecita y yo vi
que iba a haber alberca, sabía que era un punto no a favor para nosotros. Yo ya lo sabía. Claro. Pero, porque Amanda siempre se quiere meter a las albercas, porque ella no mide el peligro, ama el agua. Y entonces ella, si fuera por ella, se lanza, no importa cuántos metros tenga, y entonces como tiene que estar asistida todo el tiempo, pues uno tiene que estar adentro todo el tiempo, o sea, si dura 5 horas la fiesta, 5 horas tienes que estar adentro, y a veces no está tan padre para convivir para el adulto. Entonces yo tomé la decisión de no meterla en esa fiesta y sabíamos que iba a ser un reto complicado porque Amanda iba a estar luchando para meterlo. Ya como que lo teníamos en cuenta. Sí. Aún así nos arriesgamos. Claro. ¿Por qué? Por la necesidad de convivir, porque queremos ver a la gente que no habíamos visto en tiempo, porque los papás son importantes también para nosotros. Y regresamos a la parte donde tú me dices, ¿la puedo llevar a caminar? Y yo te dije, sí. Yo sé que Amanda no es fácil. Amanda es una niña no verbal, o sea, no habla. Imagínate para comunicarte con ella. No, o sea, si tú no convives mucho tiempo con ella, no entiendes qué es lo que quiere, si quiere jugar, si se está enojando, si va a llorar. O sea, tienes que conocerla de tiempo para poderle leer estos gestos. Y en el caso de George se arriesgó y dijo, me la llevo a caminar. Y yo dije, sí, llévatela a caminar, Josh. Pero creo que fue más disimulado. Y yo se arriesgó. Yo lo veía de lejos. Obviamente yo comiéndome el taco y tomándome mi coca, pero viéndolo de lejos. Pero no porque Josh fuera a fallar, sino porque yo sé que mi hija no es fácil. Y porque yo sé que en cualquier momento iba a tirarse al suelo y gritar por algo que quería hacer. Y Josh, por tener miedo a arriesgar su vida de mi hija, no la iba a dejar, y está en lo correcto, ¿no? Porque él no sabe el manejo real con Amanda. Y entonces, me acuerdo cuando Amanda, yo te vi de lejos en el área de la alberca, y ya se te estaba tirando al suelo como una tortuguita, diciendo, suéltame, Josh, ¿no? Y entonces yo sonreí, o sea, ni siquiera me paré enojada, alterada, porque yo conozco a mi hija. Claro. Y dije, ya, llegó el momento donde ya está haciendo este berrinche, y ya quiere, obviamente se desborda su emoción porque dice, suéltenme, yo quiero ir a la alberca, ¿por qué no me dejan? Oye, y quiero confesarte que desde mi lado también yo me sentí muy cómodo, y no me sentí incómodo porque viniste y tal vez me estabas como reprochando, no lo hiciste correcto, ¿no? Entonces me sentí bastante cómodo. Ya estamos como casi por terminar, es que de verdad hay muchísimo, pero 3 cosas importantes que quiero mencionar. El tabú que existe, los niños que no hablan, no escuchan, uno esto, su fuerza la canalizan en otro lugar. ¿Es cierto esto, Ari? Hablando como de fuerza, yo diría que sus sentidos se agudizan. Los sentidos que sí están, digamos que activos, que es el visual, por ejemplo, si es sordo, el visual se agudiza. O sea, son niños que pueden estar viendo alrededor sin voltearte a ver, de verdad. Son niños que pueden percibir vibraciones sin estarte escuchando. Igual con la experiencia que hemos tenido con los niños que perdieron la visión, los niños que tienen la discapacidad visual, ellos, su sentido del tacto es increíble, cómo saben qué es cada cosa solo tocando y cómo llegar, solo calculando pasos, cómo medir el sonido y saber que hay algo y perciben desde ahí. Sí, es una realidad. Si sus sentidos se agudizan de otra manera, así es. Algo de lo que carecen. Así Oye, qué maravilloso. Otra cosa también que quisiera mencionar, Alice, más bien, todo mundo vemos como esta parte bonita que nos pintan de la discapacidad. Pero ¿cuánto cuesta también mantener a una persona con discapacidad? Sí. O sea, no solo es tiempo, no solo es desgaste físico, económico también es excesivo. Sí. Fíjate que tocas de mencionar no solo tiempo, no solo físico, emocional también. Cuando vives cerca de una persona con discapacidad, en el caso de que sea tu familiar muy cercano o sea tu hijo o tu hija, híjole, ser un padre cuidador o una persona sombra, o ellos necesitan 24/24 atención, incluso cuando están dormidos. Dependiendo del grado de discapacidad y el tipo de discapacidad, van a necesitar más asistencia. Y es difícil. Se habla que bueno, por ahí vemos lo bonito, lo padre, las estrategias,
pero también hay que hablar de que es difícil económicamente también. Son muchos sacrificios porque ellos, mientras más, digamos, más terapia, más rehabilitación, más médicos de especialidad, más prótesis, órtesis o depende de la discapacidad necesiten, más costoso es. Claro que ayuda y mejora la calidad de vida mientras más terapia, más estimulación, más asistencia, pero no todos tienen la oportunidad de darle eso que se habla tan bonito. No, es muy difícil. Porque es un gasto primero del aparato, pero luego la evolución también, ¿no? Así y es. También seguir con las terapias. Oye, Así ya es. casi para terminar, y creo que esto es sumamente importante. Digo, no sé si tú sepas esto. Cuando empezó el tema del Teletón, sí, empezaron a transmitirlo por Televisa. Sí. Ya luego como que vino la decadencia del Teletón. Sí. Entonces todo el mundo empezó a replicar. Uh-huh. No, porque Televisa es para evadir impuestos, que no sé qué, que por acá. Yo me acuerdo que estaba muy chiquito. Sí. Ahora que crecí y que he estado como cerca de personas también que están cerca, una familia en especial que lleva a su niña al Teletón, sí, me dijo, cooperen, Josh. Cuando tengan la oportunidad de cooperar con el Teletón, cooperen porque es una institución independiente. Sí. Y otra persona que está ya como más cerca también, que agradezco mucho que aparezcan en mi vida porque creo que esas cosas debemos de replicar, las cosas sí. correctas, no incorrectas. Me dijo, sí, al inicio, no es que sea de Televisa, es como el amigo que dijo, tengo mi televisor, entonces para aumentar más la ayuda, yo lo transmito, claro. ¿no? Entonces fue eso, sí. Y la gente, ya sabes, como siempre, empezó a decir que facturaban, que no sé qué, que por acá. Sí. Pero hoy por hoy, yo de viva voz de alguien que me dijo, no se confundan, esta es una institución que ayuda, no tiene nada que ver con Televisa, no tiene nada que ver, ayuda. Y creo que mucha gente tiene esta dicha de poder llevar a sus criaturas, sí. Que tampoco es fácil, porque están como retirados, el transporte, el tiempo, no es de que llegue así es una hora, porque aparte, digo, si no vemos todos los días 10 niños andando en silla de ruedas o sin brazos, sin esto, pero en el mundo contémoslo, en nuestra república o en cada ciudad. Sí. Entonces, Alice, obviamente, seguramente tú has tenido como apoyo del Teletón. ¿Qué nos puedes decir también de esto? Mira, fíjate que digamos que como en todo hay esta parte donde le tiran como mucho hate al Teletón de que, bueno, quién sabe cómo lo administran, ¿verdad? Pero que los papás como nosotros que hemos sido parte del Teletón, ya nosotros, Amanda entró a Teletón, es paciente Teletón desde los 7 meses de nacida y entonces nosotros hemos sido, digamos que pues hemos vivido la experiencia del cambio, o sea, que sí ayudan a muchos niños con discapacidad y a familias, porque si tú ayudas al niño, ayudas a la familia. Si tú logras que un niño vaya a rehabilitación, vaya a terapias, vaya con especialistas, estás ayudando a mejorar la calidad de vida de todos los que alrededor están. Entonces, sí ayuda, sí beneficia a muchas familias y yo creo que siempre no vamos a saber mucho de cómo administran o quiénes están más arriba del Teletón, pero lo que sí es cierto es que sí hacen un aporte importante a las familias con discapacidad. Familia querida, pues más claro que el agua no puede estar. Alice, muchas gracias por darnos este tiempo de calidad que vale oro. Familia querida, espero que hoy hayan tenido por lo menos 3 anotaciones y sobre todo que pierdan el miedo, que en una hoja escriban miedo y la rompan y se deshagan. Y cada vez que vean un niño, de verdad, piensen en todo lo que podemos hacer por ellos, desde moralmente hasta como ciudadanos. Y obviamente cuando tengamos la oportunidad monetariamente de apoyar, no lo duden ni tantito. Alice, gracias. ¿Algo que le quieras decir a nuestro público hermoso y conocedor? Si ven un niño con discapacidad en la calle y tienen la oportunidad de ayudar de muchas maneras, ceder el paso, ayudarle a la mamá con la silla, tal vez está haciendo el berrinche y entonces acercarse, te ayudo en algo, no pierdan la oportunidad porque pueden cambiar una vida, un día, un minuto de esa familia. Pues público conocedor, no olviden suscribirse, dejarnos sus comentarios acerca, sus experiencias también, si tú eres una mami con eso, queremos leerte, queremos escucharte y obviamente queremos acercarnos y aprender de ti, porque todos los días estamos aprendiendo. Les mandamos un beso, no dejen de sintonizar Corte A con Josh Fernández y fuerte el aplauso para Alice. ¡Qué bravísimo! Este mensaje que nos acabas de dejar hoy es oro molido. Gracias. No, gracias a ustedes. Los quiero mucho.
y nosotros más. Nos vemos hasta la próxima.